Quería empezar haciendo una reflexión sobre algo que sucedió ayer, con una reacción, me da la impresión que desmedida e injustificada por parte de un organismo que ahora mismo es objetado por buena parte de la población, de la ciudadanía y de los actores políticos, por supuesto, también. Y es el Consejo Nacional Electoral, que tuvo la genial idea de, porque no le gustó el contenido de una nota publicada en la web de Radio Pichincha, ponerle la etiqueta de falso. La nota, que era un reportaje periodístico, recogía la opinión de analistas y de actores políticos y de dirigentes políticos que públicamente, y no únicamente en la web o en las plataformas de Radio Pichincha, sino a través de sus redes sociales y a través de entrevistas en otros medios de comunicación, han puesto de manifiesto y han expuesto ante la opinión pública del país y ante todo el Ecuador su inconformidad con la forma en la que el Consejo Nacional Electoral ha venido manejando todo el proceso. No únicamente este periodo o esta etapa de campaña electoral, sino todo el proceso. Y han demostrado, una vez más, insisto, su malestar, que lo han hecho público, por cómo el CNE ha manejado todo este proceso. Y eso recogía la nota periodística de Radio Pichincha. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, a través de sus asesores o de quienes manejan las direcciones de comunicación, las coordinaciones de comunicación, qué sé yo, tuvieron la fantástica idea de publicar un post en Twitter con una captura de pantalla de la nota que estaba en nuestra web y ponerle la etiqueta de falso, ¿no? Y yo quiero recordarles a ustedes una parte de una conversación que tuvimos hace algunos días atrás en este espacio, y hemos tenido en 2 ocasiones la oportunidad de conversar con Carolina Basante, que es periodista especializada acá en el Ecuador y en el exterior también, con respecto al periodismo de verificación, a este periodismo que hace fact-checking, ¿no? Y Carolina, en las 2 ocasiones en las que tuvimos la oportunidad de conversar, ¿qué nos dijo con respecto de lo que es el trabajo de verificación? Que las opiniones son muy difíciles, casi imposibles de verificar, porque son eso, opiniones. Y este reportaje del que les hablo, que fue publicado en la web de Radio Pichincha, recogía justamente eso, la opinión de un analista en temas electorales y la opinión de un candidato presidencial y de un dirigente político. Me refiero, en el caso de los actores políticos, a Leonidas Issa de Pachacutic y a Andrés Arauz. En el caso de Leonidas Issa, ustedes recordarán que horas después de ocurrido el debate presidencial, circuló en sus propias redes sociales y en algunas plataformas de medios de comunicación digitales, a las pocas horas del debate, un video en el que él encara a Diana Tamain y le reclama por la falta de transparencia, por la falta de objetividad y por la falta de imparcialidad en la organización de este proceso electoral. Y eso fue público. Y eso lo vio todo el mundo. Todo el mundo. Y se vio a una Diana Tamain nerviosa, que no sabía ni siquiera qué responderle a Leonidas Issa. Y Leonidas Issa, hay que reconocer, habrá gente a la que le gusta o no la forma de hacer política, de intervenir en política de Leonidas Issa, pero por lo general Leonidas Issa siempre es una persona respetuosa y adicionalmente argumentada. Entonces, frente a los argumentos de Issa, la señora Tamain no supo ni qué responder. Sobre el tema del hermano ni siquiera voy a mencionar. Alguien lo recuerda en el chat y en la transmisión de redes sociales.
Olvidémonos de eso, ¿no? Que le pusieron al hermano a trabajar en una delegación diplomática en el exterior. El hermano, por último, y poniéndonos en los zapatos también de todos y cada uno de quienes fueron y fuimos y hemos sido perseguidos durante los últimos 8 años, tiene todo el derecho a trabajar, por último. Y por el puesto de trabajo de una persona, creería yo que no se puede condicionar todo un proceso electoral. Hay cosas más grandes, más importantes, mucho más fundamentales en juego que una plaza de empleo, pongámoslo así. Pero vamos en lo que estábamos. Le hace un grave daño a la libertad de expresión también. Un organismo que está para vigilar sobre el normal trámite de un proceso electoral que a la larga tiene que ver también con una democracia que en este país está tambaleando. Y la libertad de expresión es es la expresión precisamente de una democracia que debería ser saludable, que evidentemente no es la democracia de este país, en donde hemos tenido en los últimos meses y en los últimos años periodistas que han tenido que huir del país, exiliarse en el exterior, porque han recibido amenazas de muerte, porque han sido perseguidos. Y a mí una de las cosas que me chocó profundamente cuando vi la famosa etiqueta esta, más allá de estos asuntos que pueden resultar más técnicos, ¿no? Eso de que no puedes, lo que les decía, recurriendo a la fuente de una de las entrevistas que tuvimos acá, y que sabe mucho sobre el trabajo de la verificación periodística, ¿no? Y este rol que pretende asumir el CNE tratando de censurar una nota de prensa de un medio de comunicación como Radio Pichincha. Con excesos además, porque le etiquetan a la cuenta de la prefectura y de la prefecta Paola Pavón, que, como les he dicho en varias ocasiones, ni la señora prefecta Pavón, ni ninguna otra autoridad de la prefectura acá viene, golpea la puerta y dice a los periodistas qué es lo que tienen que publicar y qué es lo que no tienen que publicar. ¿Este es un medio público? Sí. ¿Adscrito a al gobierno local provincial? Sí. Pero una cosa es el manejo político de la prefectura y otra cosa es el manejo periodístico de este medio de comunicación, que es un medio público. Entonces, hasta en eso cometen un exceso horroroso, espantoso, pretendiendo politizar este asunto, etiquetando a la prefectura y a la prefecta, que nada tenían que ver en este juego. ¿Para qué? Para indisponer a las personas que siguen la cuenta del CNE en contra de la prefecta y en contra de la prefectura porque se pertenecen a una organización política, más todavía considerando que después de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se han cuidado al extremo de no participar en este proceso y en estas elecciones, de ni siquiera asomarse, de no poner ni siquiera un tuit de apoyo a ninguna de las candidaturas del partido político al que pertenecen estas autoridades. ¿Para qué la etiqueta? Ya le etiquetaron a la radio, con eso era suficiente. ¿Para qué le etiquetaron a la prefectura o a la prefecta? Si no es para otra cosa que para incentivar a sus seguidores a que empiece el linchamiento a través de las redes sociales. Para indisponer. Eso es lo que buscaron hacer, indisponer. ¿Por qué? Porque están jugando un rol político. Justamente lo que se denuncia a través de voces como Isa, como Arauz, como el analista Espinosa, que están citados en la nota, es justamente lo que ustedes ratificaron con ese post absolutamente malintencionado en sus redes sociales. Les han acusado de jugar un rol político, de no ser imparciales, de no ser objetivos, de no ser transparentes. Bueno, con ese post lo ratificaron. No han sido ni imparciales, ni han sido objetivos, ni han sido transparentes. Tienen una evidente carga política, que insisto, va más allá del cargo que le han dado al hermano de la señora Tamaín. Porque acá está en juego muchas cosas. Muchas cosas. Como el hecho de que sigan todavía en funciones cuando el tiempo para el cual ustedes fueron elegidos se terminó hace rato. Por ejemplo, que si hubiera otra coyuntura, ya habrían tenido que irse.
Pero es el poder de turno, con el cual yo me imagino que ustedes tienen algún que otro favor que pagar, es el que les mantiene ahí donde están. Porque, insisto, su tiempo en el CNE ya se acabó. Entonces, absolutamente innecesario. Pero yéndome más allá de los temas de estos técnicos, de que del daño que le puede generar el Consejo Nacional Electoral al periodismo, censurando una nota que recogía opiniones de otros actores políticos. Exactamente, como dice Pamela, se hicieron auto-fact-checking los señores del CNE. Mis queridos compañeros, si me ayudan, por favor, bajándole la persiana, les voy a agradecer un montón, porque me va a pegar el sol en la cara y voy a salir ahí con, no sé, medio raro en la pantalla, pero más que eso es que me pega el rayo de sol en los ojos y no puedo leer ni puedo ver los mensajes que nos escriben y las notas que tengo aquí para seguir comentando con nuestros amigos. Este CNE, que ayer ha jugado el papel de censor de un medio de comunicación público como es Radio Pichincha, es un organismo que ha sido objetado, cuestionado, criticado y observado no solo por organizaciones y partidos políticos, sino por la ciudadanía. Es una de las tantas instituciones de este país que no goza de credibilidad. Estimados consejeros, con todo el respeto que les merezco, no por su condición de autoridades electorales, sino por su condición de seres humanos. Seguramente todos son padres, madres, abuelos. Si hicieran mejor su trabajo y si cumplieran con el deber, no con el gobierno de turno, sino el deber con la patria, seguramente la mayoría de ciudadanos en este país confiaríamos en su trabajo, en sus actuaciones, en sus ejecutorias, y no dudaríamos un segundo de que las elecciones a las que estamos convocados el domingo van a ser transparentes y que el resultado va a obedecer al pronunciamiento de las mayorías en las urnas. Pero lamentablemente esa no es la realidad. Eso sería lo ideal. Lamentablemente sus ejecutorias, sus acciones o inacciones, sus omisiones también, hacen que la gente hoy desconfíe de ustedes y desconfíe de lo que podría ser que pase el domingo. No es solo una nota de Radio Pichincha, es la opinión de muchos, por no decir casi todos, porque claro, hay un candidato y hay un partido que con ustedes está muy satisfecho, evidentemente, pero hay un gran sector de la política en este país que también está bastante molesto e inconforme con el trabajo que ustedes han llevado adelante. Pero más que eso es la credibilidad ciudadana. La gente no cree en este Consejo Nacional Electoral, no cree en el Tribunal Contencioso Electoral, como tampoco cree en la Asamblea, como tampoco cree en la Corte Constitucional, como tampoco cree en la Judicatura, en la Corte Nacional de Justicia. Vivimos un momento muy crítico en este país, donde las instituciones, justamente por este tipo de actuaciones, han puesto en juego patrimonios importantes, como el de la credibilidad, el de la confianza ciudadana. Entonces lo han ido perdiendo la confianza, han ido perdiendo la credibilidad. Las denuncias de fraude, eso les corresponde a los actores políticos, a propósito del comentario que hace Carlos Hernández, ¿no? Eso de las denuncias de fraude anticipado, eso les corresponde a los actores políticos, pero siempre y cuando tengan pruebas del fraude. Y no como en su momento lo hizo Guillermo Lasso, posterior a una elección, denunciando fraude con unas cajas vacías, ¿no? Cuando se habla de fraude, hay que hacerlo con la certeza de que se tienen las pruebas. Yo no estoy
refiriéndome en ningún momento, estimado señor Hernández, a que creo o me imagino que el CNE va a hacer fraude. Yo no estoy diciendo eso. Y la nota de Radio Pichincha tampoco dijo eso. Lo que recogía la nota de Radio Pichincha eran opiniones de actores políticos que estaban preocupados por la falta de transparencia en el proceso. O sea, ¿a usted eso le parece chistoso, si le parece gracioso que el CNE maneje alegremente una elección? Ya es problema suyo, pero el resto de ecuatorianos que queremos que la elección, sea cual sea el resultado, si gana su candidato, bien por usted, si gana cualquier otro de los candidatos, bien por los candidatos. El tema es que se debe respetar el resultado, sea cual sea, pero siempre y cuando ese resultado no tenga situaciones por lo menos oscuras, ¿no? Eso es todo, se acaba el lío. E insisto, ya que usted ha hablado de fraude, cuando los actores políticos tengan pruebas del dichoso fraude, pues preséntenlas. Mientras tanto, será parte del folclore de cada elección el hablar de fraude, los unos y los otros. A esto nos acostumbró gente como Guillermo Lasso, ¿no? Desde la elección del 2017, hablar siempre de fraude. Y bueno, entonces esa desconfianza, como les digo, ustedes se la han ido ganando por sus acciones y por sus omisiones. Como por ejemplo, el hecho de haber permitido que el gobierno haga campaña hasta el último día por fuera de la ley. Empezando por el presidente, que nunca se vio en la obligación de sacar la licencia. Y han entregado cocinas de inducción a diestra y siniestra. Hasta ayer entregaron cocinas de inducción. Y la respuesta de la presidenta del Consejo Electoral es: sí, ya estamos sobre la marcha, dando seguimiento a la denuncia contra Yadira Vallas, que es una candidata, creo que en Santo Domingo, de ADN, que estuvo entregando cocinas por allá por el 1 de enero. Y nada tenía que hacer ella, porque esto era un programa del MIES, que empezó a entregar cocinas de inducción en medio de la campaña electoral, ¿no? No hay ningún proyecto, ningún programa, ni campaña sobre eficiencia energética que hable sobre eso, sino que se les ocurrió, dijo: aquí hay unas cocinas que están embodegadas desde el gobierno de Correa, porque Moreno y Lasso estancaron el proceso de cambio de la matriz energética, entonces empecemos a regalar. Y eso empezaron a hacer. Pero es que no es solo Yadira Vallas, la candidata asambleísta, es del gobierno a través del MIES y es del gobierno a través de muchas otras instancias, como por ejemplo ayer que circuló una foto del ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, subido en una tarima con Nils Olsen y alguna otra candidata más con camiseta color lila, haciendo campaña. Y el ministro es ministro. Y yo preguntaba en redes sociales si sacó vacaciones para eso, y me dijeron del Ministerio de Finanzas: sí sacó vacaciones, les pedí el documento y nunca me lo pasaron. Me dijeron: ya te lo busco, y nunca me lo pasaron. Lo hubiera publicado, por supuesto, porque yo lo que estaba planteando era una pregunta, pero nunca me la pasaron. Digo: sí, se fue de vacaciones, ok, pero aplicando como aplicó la ley el Tribunal Contencioso Electoral cuando pasó lo de Pavel Muñoz, cuando la defensa del alcalde dijo: pero es que el alcalde tuiteaba o se sumó a la campaña en sus ratos libres, o sea, después de trabajar. Y le dijeron: no, es que él, aunque deje de trabajar, no pierde su condición de alcalde. Y yo pregunto: el ministro de Finanzas, aunque esté de vacaciones, ¿deja de ser ministro mientras no sea despedido, mientras no ponga la renuncia? Bajo la misma lógica con la que actuó el Tribunal Contencioso Electoral, que sentó un pésimo precedente cuando le sancionó a Pavel Muñoz, ¿no? El ministro no deja de ser ministro por más que esté de vacaciones, subido en una plataforma haciendo campaña por ADN. A propósito de lo que mencionaba el profe, él daba cuenta, leyó una nota que recogía precisamente un reportaje de The Guardian, este diario británico muy famoso, que publicó ayer un reportaje que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos que hay en Ecuador y este proceso autoritario al que está llegando el país con el gobierno de Noboa. El medio británico señaló como ejemplos de violaciones a los derechos humanos los casos de Carlos Vega, ¿no? Este joven asesinado en un operativo de la Armada, y de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? De Nehemías, Josué, Steven e Ismael.
Carlos Javier Vega, de 19 años, fue con su primo a vender un cachorro. Sin embargo, su carro fue detenido en un control de soldados de la Marina. Los uniformados estaban desplegados en las calles después de que el presidente Daniel Noboa decretara el conflicto armado interno desde el 9 de enero. El primo de Vega intentó retroceder en el auto, pero hubo un altercado con los soldados y las tropas abrieron fuego. Vega recibió 4 disparos y murió, mientras que su primo sobrevivió luego de recibir un disparo en el hombro. Este caso lo retomó el medio británico The Guardian en su reportaje titulado Claras señales de autoritarismo, el líder de Puño de Hierro de Ecuador busca la reelección, publicado ayer. El medio añade que luego de la muerte de Vega, el gobierno de Ecuador calificó a las 2 víctimas como terroristas porque supuestamente habían intentado atacar el puesto de control militar. Vicente Vega, padre de Carlos, indicó que la muerte de su hijo destruyó su familia, mientras Laura Ipanaque, madre de Carlos, pidió que no quede en impunidad la muerte de su hijo. El mismo día que publica el medio británico The Guardian, la cuenta oficial de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en América del Sur publicaba: el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas publicó los hallazgos tras examinar al país durante su última sesión por su paso por Ecuador. ¿Qué dice el documento? Este es un documento oficial de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en América del Sur. Fecha 6 de febrero, Ginebra, Suiza. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas publicó hoy, es decir ayer, sus hallazgos sobre Ecuador tras examinar al Estado parte durante la última sesión. Los hallazgos contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del comité sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como aspectos positivos. Los aspectos más destacados incluyen: el comité siguió seriamente preocupado por la violencia de género en los ámbitos social, educativo y familiar, donde las víctimas adolescentes superan en número a las de otros grupos de edad. También expresó su profunda preocupación por los casos no denunciados de abusos sexuales a menores por parte de profesionales y en el seno de la Iglesia Católica, así como por la Iglesia Católica, que esta semana se mostró muy cercana al presidente Noboa, ¿no? Así como por el alarmante índice de impunidad que genera desconfianza en las instituciones y normaliza la violencia. El comité instó a Ecuador a reforzar las políticas y planes para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra los niños y fortalecer el sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. También pidió que se denuncien e investiguen sin demora los abusos contra menores, incluidos los sexuales y los cometidos a través de Internet, y que se cree una comisión de la verdad independiente para investigar los casos de abusos sexuales cometidos por clérigos de la Iglesia Católica. El comité expresó su alarma por el aumento de los homicidios violentos y las desapariciones de niños. Instó a Ecuador a ocuparse de las muertes de niños, especialmente en operaciones militares, y a garantizar una investigación, un procesamiento y una justicia adecuados. También pidió que se investigara el asesinato de 4 niños afroecuatorianos en Guayaquil en diciembre del 2024, que se enjuiciara y condenara a los autores, y que se aplicaran medidas para garantizar que no se repitiera y una reparación adecuada para las víctimas. Los hallazgos anteriores, denominados oficialmente observaciones finales, ya están disponibles en la página de la sesión. Así llegamos los ecuatorianos, con denuncias de violaciones de derechos humanos que incluyen a la Iglesia, que recibió fondos por parte del presidente Noboa hace un par de días atrás, y a la fuerza pública, militares y policías, que son en este momento quizás el sostén más fuerte en el que se sostiene el régimen de Noboa, como en su momento también pasó con Moreno y Lasso. Es la fuerza, y así llegamos, ¿no? Este es el escenario y el contexto en el que vamos a votar los ecuatorianos. Yo simplemente, en estos últimos segundos del comentario, les llamo nuevamente a la reflexión, a la sensatez y a darles un mensaje de esperanzas, ¿no? De que las cosas podrían mejorar a partir de la decisión que adopte el pueblo el próximo domingo. Es lo único que nos queda, porque este es el país que tenemos y esos son los candidatos que nos han propuesto las organizaciones políticas. La decisión está en manos de los 13.7 millones de electores. Seremos todos nosotros quienes decidamos el futuro de este país
Y espero y anhelo que cualquiera que sea la decisión, ustedes pueden votar por el candidato que gusten, sea la mejor decisión.